espero que todos estén bien. Pensé que hoy haríamos un video abordando un tema bastante básico relacionado con la historia de las cruzadas, y ese es simplemente por qué ocurrieron las cruzadas. ¿Por qué comenzaron siquiera las cruzadas en primer lugar? Saben, creo que sería bueno hablar de algo muy fundamental, y en este caso, esta es una pregunta central. Es algo que de hecho me preguntan con frecuencia en la vida cotidiana. Si estoy hablando con alguien y ya saben, estamos hablando sobre a qué me dedico, esto sale en la conversación. La gente pregunta, bueno, ¿por qué ocurrieron las cruzadas? Y cuando ves los debates en línea y las conversaciones de un lado a otro, parece que hay este ir y venir sobre el tema. Bueno, entonces, ¿fueron las cruzadas solo un acto de expansionismo por parte del occidente cristiano? ¿Fue solo el occidente cristiano saliendo a atacar algo e intentando conquistarlo? ¿O fue esto una especie de respuesta a la expansión islámica, como la expansión de la civilización islámica a través de la conquista, las conquistas árabes? Un lugar donde sí creo que la gente se confunde un poco con esto es: las conquistas árabes ocurrieron principalmente en el siglo VII, como las grandes conquistas árabes, la rápida expansión del mundo musulmán. Esto sucede en el siglo VII. Las cruzadas no comienzan hasta el siglo XI. Así que en el siglo VII los musulmanes conquistan Jerusalén. Y luego, 4 siglos después, los cruzados dicen que van a, ya sabes, recuperar Jerusalén. ¿Sabes cómo va a tener sentido eso? Parece que pasó demasiado tiempo. Así que no vamos a responder todavía a la pregunta fundamental de si las cruzadas fueron una reacción a la expansión islámica. Ya vamos a hablar de eso, pero sí creo que si solo lo vemos en esos términos te vas a confundir. No va a tener sentido porque en el siglo VII, cuando ocurrieron las primeras conquistas musulmanas, esto fue realmente antes de que el occidente cristiano latino existiera propiamente. O sea, sí existía. Podrías decir que estaba en su infancia, pero todavía le faltaba mucho desarrollo por delante. Grandes áreas del occidente cristiano ni siquiera eran cristianas todavía. Por ejemplo, los normandos, que fueron un componente esencial de las cruzadas, todavía no existían como grupo étnico. Los normandos surgieron porque los vikingos se convirtieron al cristianismo en el siglo X y se establecieron en Normandía. Los húngaros aún no eran cristianos. Carlomagno aún no había conquistado ni cristianizado a los sajones. El mundo cristiano latino todavía estaba formándose en ese momento. En realidad, Carlomagno, una vez que llegamos al reinado de Carlomagno, es cuando realmente podemos ver, ya sabes, los inicios de esta nueva realidad, el occidente cristiano latino, cómo existiría en la Edad Media. Pero las primeras conquistas árabes, todo esto sucedió mucho antes de eso. Y principalmente estaban ocurriendo en tierras que habían pertenecido al Imperio Cristiano Oriental, el Imperio Bizantino. Si queremos ver qué provocó las cruzadas o realmente qué ayudó a que surgieran las cruzadas, tenemos que fijarnos más en las conquistas musulmanas posteriores. Fueron las conquistas musulmanas posteriores las que tuvieron un impacto mucho mayor en el occidente cristiano latino, especialmente en los siglos VIII y IX. Las conquistas musulmanas de España. La conquista musulmana de España ocurre principalmente a principios del siglo VIII. Casi toda España es conquistada. Para entender realmente las cruzadas, creo que tenemos que mirar a España. En muchos sentidos, este es el lugar donde se desarrolló la ideología de la Guerra Santa en el mundo cristiano latino. Y esto se debe a que hubo una confrontación muy inmediata entre los cristianos de España y los musulmanes que conquistaron, ya sabes, prácticamente toda la península. Y el hecho de que hubo una fuerte interacción con el resto de Occidente cristiano, y a lo largo de la Alta Edad Media esto aumentó. Tienes más caballeros franceses, clérigos franceses y peregrinos franceses que vienen a España para visitar el santuario de Santiago de Compostela. Caballeros que vienen a participar en las guerras contra los moros. Se daban matrimonios mixtos, como por ejemplo caballeros que venían y se casaban con mujeres cristianas españolas, y varios reyes de la España cristiana encontraban reinas en otros lugares, como en Francia u otras zonas cristianas latinas. Así que a lo largo de la Alta Edad Media, desde la época de la conquista musulmana hasta el inicio de las cruzadas. En el siglo XI hubo un aumento en la interacción entre el resto de Occidente latino y los cristianos de España. Y este era un lugar donde se estaba llevando a cabo este enfrentamiento entre la cristiandad y el islam, y donde los cristianos de todo Occidente latino
podían ir y participar en este enfrentamiento. Así que rápidamente vamos a leer este pequeño pasaje de este es el libro de Joseph O'Callaghan, Reconquista y Cruzada en la España medieval. Desde el año 711, cuando una fuerza mixta de árabes y bereberes marroquíes cruzó el estrecho de Gibraltar y derrocó al reino visigodo, hasta el colapso del califato omeya de Córdoba en 1031, la supremacía musulmana en España no fue cuestionada. Como la sede del poder islámico era Córdoba, una ubicación periférica en la parte sur de la península, los musulmanes no ocuparon permanentemente grandes extensiones de zonas montañosas en el norte. Eso hizo posible que pequeños grupos de cristianos formaran los diminutos estados independientes de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, aferrándose a la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Estos grupos de enclaves cristianos, gobernados de diversas formas por reyes o condes, se mantuvieron a la defensiva durante casi 300 años, mientras los ejércitos musulmanes marchaban hacia el norte cada verano para devastar sus tierras, pero nunca para conquistarlas. Bien, entonces de lo que está hablando O'Callaghan aquí es del hecho de que la conquista musulmana de España creó una situación en la que desde Córdoba, primero el Emirato de Córdoba y luego el Califato de Córdoba dominaron la península. Así que los musulmanes dominaron la península ibérica y los cristianos tenían este pequeño enclave en el norte. Y realmente no podían desafiar el abrumador poder militar de los musulmanes. Durante muchos siglos, realmente desde las conquistas en el siglo VIII hasta el inicio del siglo XI, hubo algunas victorias para los cristianos aquí y allá, pero en su mayoría realmente estaban a la defensiva. Y una característica de este periodo es que los musulmanes lanzaban incursiones regulares en los territorios cristianos del norte. Las ciudades cristianas en el norte eran mucho más pequeñas, realmente apenas eran ciudades. Bernard Riley las llama aldeas fortificadas, y creo que esto es muy acertado. Mientras que las ciudades musulmanas en el sur, como Córdoba, Sevilla, ya sabes, Granada, todas estas ciudades eran muy grandes, ricas, centros urbanos, así que los musulmanes podían lanzar estas incursiones a gran escala y simplemente devastar estos territorios cristianos. Podían recolectar botín, podían capturar esclavos. Y como dice O'Callaghan, en ciertos periodos esto ocurría cada año. Así que esto fue una experiencia traumática para los cristianos del norte. Y esto es algo de lo que el resto del occidente cristiano habría sabido, especialmente con el aumento del tráfico de peregrinos y caballeros que venían a involucrarse en los asuntos de los cristianos de España. Ellos sabían de esto, entendían que esto estaba ocurriendo. Así es como se estaba desarrollando esta ideología de Guerra Santa. Ya sabes, especialmente a medida que el clero se preocupaba más por los asuntos en España, los papas empezaron a comentar al respecto. Ya sabes, a medida que los papas expandían su ámbito de influencia, estaban comentando sobre esto. Y se entendía que este era ese poder no cristiano. Sabes, a menudo en la literatura, los cristianos comparan el califato de Córdoba con, ya sabes, los babilonios o esos grupos paganos bíblicos que enfrentaron los israelitas en el Antiguo Testamento, pero los comparaban con ellos. Y se entendía que este era ese poder no cristiano, ya sabes, desde su perspectiva, un poder pagano que atacaba regularmente las tierras cristianas, los oprimía y, ya sabes, se llevaba esclavos. Esto ayudó a germinar esta idea de Guerra Santa, y todo esto estaba ocurriendo mucho antes de que comenzara la Primera Cruzada, en 1095, 1096. Esto estaba ocurriendo a lo largo de los siglos IX, X y XI. Así que tienes estas incursiones anuales lanzadas desde Córdoba contra las tierras cristianas del norte de España. Tienes una mayor participación, ya sabes, del resto del occidente cristiano latino en España, especialmente Francia. Tienes esta idea de Guerra Santa desarrollándose. Quiero leer este pasaje aquí solo para mostrar hasta qué punto se entendía esto en todo el occidente latino. Esto es de la embajada de Otón I al califa, aproximadamente en el año 950. Y esto es una lectura de cristianos y moros en España. Este es el volumen 1, son muy buenos, son 3 volúmenes. Básicamente lo que son es pequeñas colecciones de extractos de fuentes primarias de la historia de la Reconquista en España. Hay fuentes cristianas y de moros aquí, así que es muy útil, así que vamos a leer esto. Alrededor del año 950, Otón I el Grande, emperador del Sacro Imperio Romano, envía una embajada al califa Abd al-Rahman III en Córdoba. Su objetivo probablemente era pedirle al califa que tomara el control de la base mantenida por fuerzas musulmanas cerca de Saint-Tropez, desde donde realizaban incursiones hasta las tierras del norte de Italia del emperador y otros lugares. El califa envió una respuesta por medio de un obispo, pero los términos de la carta eran sumamente ofensivos para el cristianismo.
y durante 3 años los emisarios fueron retenidos en Alemania prácticamente como prisioneros. Así que este es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y esto es a mediados del siglo X. Está buscando ponerse en contacto con el califa de Córdoba, quien habría sido considerado uno de los hombres más poderosos de su época, para hablar con él sobre detener estas incursiones lanzadas contra sus tierras por musulmanes. Así que simplemente sí nos muestra hasta qué punto estaban extendidos estos conceptos. Y el hecho de que Occidente cristiano estaba consciente de que existía esta civilización islámica, ya sabes, varios poderes obviamente, pero este bloque, los sarracenos, los moros, estos diferentes términos que tenían para ellos, entendían que no eran cristianos, ¿no? Desde su perspectiva se trataba de un pueblo pagano. Así que eso es España y todo el tema de la Reconquista y el hecho de que, ya sabes, la Reconquista de España, este fue un lugar donde la ideología de la Guerra Santa se estaba desarrollando en el occidente cristiano. Pero también realmente necesitamos hablar sobre las conquistas musulmanas de Sicilia, porque los musulmanes conquistaron Sicilia en el siglo IX. Esto a menudo se pasa por alto, pero tuvo un gran impacto en el occidente cristiano latino. Y sabes, esto es algo que, si queremos hablar de una conquista musulmana que ayudó a crear las condiciones para que ocurrieran las cruzadas, esta es sin duda una de ellas. Porque los musulmanes, cuando adquirieron Sicilia, esencialmente, la civilización islámica ahora dominaba el mundo mediterráneo. Sicilia está justo en medio del Mediterráneo. Está ubicada de manera ideal por razones estratégicas y también simplemente para el comercio. Y en este punto, ya sabes, los musulmanes tenían todo el territorio costero en el Levante Oriental, tenían España, o sea, realmente dominaban el Mediterráneo. Se hacían incursiones en tierras cristianas para capturar esclavos. La piratería era un gran problema para los barcos mercantes cristianos. Era prácticamente imposible que los barcos cristianos viajaran de manera segura por el Mediterráneo porque, ya sabes, Sicilia estaba dominada por los musulmanes. Ellos realmente, ya sabes, controlan todo esto. Vamos a ver este pasaje de normandos en Sicilia. Esto trata sobre la conquista normanda de Sicilia, que ocurre en el siglo XI, más o menos al mismo tiempo en que los cristianos están intensificando la reconquista en España y adquiere el matiz de una guerra santa. De hecho, los papas casi están otorgando indulgencias de protocruzada a los normandos para que participen en esta conquista de Sicilia. También tenían muchas otras motivaciones para hacerlo. Pero bueno, esto es desde el principio del libro. Aquí Norwich simplemente habla sobre la situación. Él dice que un monje llamado Bernardo, en peregrinación a Jerusalén en el año 870, escribió sobre cómo había visto a miles de cautivos cristianos siendo llevados a galeras en Tarento para ser enviados a África como esclavos. Así que Tarento es uno de estos puertos del sur de Italia. Miles de cautivos cristianos siendo subidos a galeras para ser enviados a África como esclavos. Quiero decir, esto es notable. Y esto sucedía todo el tiempo. Quiero decir, era algo habitual. Y de nuevo, esto era algo de lo que el mundo cristiano latino en su conjunto estaba consciente. Sabes, obviamente la guerra en España era una cosa, pero el hecho de que Sicilia fuera una potencia islámica y que la costa italiana fuera a menudo insegura. Se estaban llevando a cabo incursiones musulmanas contra, ya sabes, pues ciudades costeras en Italia, o incluso, ya sabes, más adentro de Italia, como vimos con Otto el Grande, ya sabes, con su embajada al califa. Y creo que es interesante, este Bernardo del que estamos escuchando, iba de peregrinación a Jerusalén. Los cristianos viajaban, ya sabes, a Tierra Santa. Estaban haciendo peregrinaciones. Y él, ya sabes, fue testigo de cómo estos cristianos eran llevados en masa a barcos de esclavos. Todo tipo de historias como estas circulaban, así que la gente estaba al tanto de esto. Los italianos estaban luchando contra piratas musulmanes, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Ahora, una cosa que creo que tenemos que abordar es esta cuestión de qué tanto sabían los cristianos latinos, digamos, en el siglo X, en el siglo XI, qué tanto entendían sobre el Islam. La respuesta a eso es que la comprensión del Islam variaba, ya sabes, de región en región y entre clases sociales, pero cada vez más el occidente cristiano latino empezaba a entender mejor el Islam. Y tenían la idea de que estos sarracenos, este pueblo pagano contra el que estaban luchando en España o en Sicilia o donde fuera, estas personas eran seguidores de esta figura, Mahoma, quien era entendido de varias maneras, ya sabes, desde un profeta hasta una deidad, dependiendo de con quién hablaras. Las personas menos sofisticadas tendían a verlo como una deidad, y las personas más educadas entendían que era un profeta.
Entendían que era un falso profeta desde su perspectiva. Sí, había una comprensión cada vez mayor de quiénes eran estas personas, pero lo más importante era que no eran cristianos. Era como un pueblo pagano. En la Alta Edad Media, los cristianos o los cristianos latinos enfrentaron presión de los vikingos, de los sarracenos y de los magiares, que después fueron los húngaros. Y en todos estos casos había cierta idea incipiente de guerra santa. Esta es una fuerza oscura que viene contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Y estas ideas fueron tomadas realmente de manera bastante directa del Antiguo Testamento. Si ves, el Antiguo Testamento muestra a los israelitas como el pueblo de Dios luchando contra estas hordas paganas, estos ejércitos paganos. Y así es como los cristianos latinos en la Alta Edad Media conceptualizaban sus propios encuentros con estas fuerzas no cristianas contra las que luchaban, ya fueran vikingos, sarracenos o magiares. Ahora, la diferencia, por supuesto, aquí es que los sarracenos, los musulmanes, al final fueron el problema más duradero. Ya sabes, ellos controlaban las zonas más ricas del Mediterráneo y ciertamente siguieron siendo una fuerza. Ya sabes, los magiares pasaron a ser los húngaros bastante temprano. Los vikingos, todos los escandinavos se convirtieron, ya sabes, bastante temprano. Quiero decir, para mediados de la plena Edad Media, sin duda. Pero ya sabes, por supuesto, muchos de ellos se convirtieron y pasaron a ser normandos, asentándose en Normandía. Así que los sarracenos son los que realmente perduran. Así que hemos hablado un poco ahora sobre, ya sabes, la reacción de Occidente latino al Islam y cómo esto ayudó a provocar las cruzadas. La otra cosa de la que necesitamos hablar es el surgimiento del Occidente latino en sí mismo. Porque una cosa que sucede es que en el siglo XI de repente el occidente cristiano latino, que ya sabes anteriormente durante la Alta Edad Media, había sido rural, pobre, ya sabes, en comparación con el rico mundo bizantino y el rico mundo islámico. En la Alta Edad Media, el occidente latino no tenía manera de lanzar ningún tipo de campaña de gran escala de ultramar. Así que una respuesta a todo el tema de, bueno, las primeras conquistas árabes ocurrieron en el siglo VII, y el occidente latino no comienza las cruzadas hasta el siglo XI. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Bueno, una respuesta a eso es simplemente que durante toda la Alta Edad Media, el occidente latino no estaba en condiciones de lanzar algún tipo de campaña de gran escala de ultramar. Ya sabes. Para cuando llegamos al siglo XII, al siglo XIII, si piensas en el siglo XIII como a mediados del siglo XIII, San Luis IX invade Egipto. Así que esta cruzada francesa, este gran ejército cruzado francés, entra en Egipto e invade Egipto. Y ya sabes, ellos tuvieron la oportunidad de conquistarlo. O sea, pudo haber pasado, fallaron, pero definitivamente hubo una batalla ahí. Bueno, eso era impensable en, ya sabes, el siglo IX o el siglo X, la idea de que el rey de Francia pudiera haber invadido Egipto. Durante la Alta Edad Media, una ciudad como París, supongo que podríamos llamarla ciudad, era más bien un pueblo, era mucho más pequeña, ya sabes, no tenía ni de cerca la población de una ciudad como el Cairo. El Cairo era uno de los grandes, ya sabes, centros de riqueza y poder en la Alta Edad Media. Esto es difícil de imaginar para nosotros hoy en día, ya sabes, la idea de que Egipto fuera más rico y más poderoso que Francia. Pero quiero decir, esa era la realidad durante la mayor parte de la Edad Media. Así que tenemos que considerar esto cuando pensamos en el tiempo que le tomó al occidente cristiano siquiera contemplar algo como estas expediciones militares de gran escala al extranjero. El occidente latino en el siglo XI de repente es mucho más rico, mucho más fuerte. El comercio ha aumentado, la población ha crecido, las ciudades se han hecho más grandes. Ahora tienen el poder militar para empezar, ya sabes, a hacer retroceder al mundo islámico. Es en este momento cuando la reconquista se intensifica. A principios del siglo XI, Fernando I de León y Castilla se encuentra de repente en una posición en la que puede empezar a reconquistar, ya sabes, territorios considerables de los musulmanes. Por supuesto, los normandos invaden Sicilia y ya sabes, comienzan a conquistar Sicilia de los musulmanes. Entre los bizantinos en Oriente también estaban ocurriendo cosas. El surgimiento de los turcos selyúcidas, los turcos están invadiendo territorios bizantinos, están devastando Siria y Anatolia. Y el emperador bizantino Alejo Comnenos está, ya sabes, enviando embajadas al Papa y diciendo, oye, necesito ayuda de Occidente para luchar contra estos turcos, estos invasores. En este punto, Occidente Latino ahora tiene la capacidad financiera y militar para responder a una llamada de ayuda como esta
pero también el componente ideológico para hacerlo. Así que, como hablábamos antes, para cuando llegamos al siglo XI, el componente ideológico que ayuda a facilitar las cruzadas está cada vez más presente en Occidente latino. Muchas cosas contribuyeron a esto. Por un lado, simplemente el hecho de que Occidente latino está prácticamente completamente cristianizado. Su identidad cristiana está prácticamente consolidada para cuando llegamos al siglo XI. Quiero decir, como decíamos antes, sabes, al principio de la Edad Media, especialmente cuando estaban ocurriendo las primeras conquistas árabes, había enormes zonas de lo que después sería Occidente latino que ni siquiera existían todavía como tal. Realmente no podemos llamarlas Occidente latino todavía. Eran zonas habitadas por grupos que iban a convertirse al cristianismo, algunos incluso por la fuerza, por ejemplo bajo Carlomagno. Algunos de estos grupos ni siquiera eran completamente cristianos todavía, que después iban a estar muy involucrados en las cruzadas. Mira, sabes, estas áreas aún no habían sido cristianizadas. Esta civilización cristiana latina, y ya sabes, está unida por esta identidad religiosa común, el hecho de que comparten la misma iglesia, la iglesia romana. Ya sabes, están bajo el papado. Esto es algo muy fuerte. Quiero decir, esto le da al occidente cristiano una unidad muy fuerte. Quiero decir, por supuesto, todavía hay guerras entre ellos, pero esto les da un sentido de quiénes son. Y especialmente cuando se enfrentan a un oponente como, ya sabes, la España islámica o los musulmanes de Sicilia, o después eventualmente serán los turcos selyúcidas en el este. Cuando se enfrentan al mundo musulmán, esta identidad sale a relucir y ellos se ven a sí mismos de esta manera. Creo que también es importante que veamos el papado reformado desde la perspectiva del occidente cristiano y cómo, ya sabes, la idea que tenía de sí mismo se iba definiendo con más claridad. El papado reformado, este movimiento que a menudo llamamos las reformas gregorianas, en asociación con el Papa Gregorio, el séptimo fue una figura muy influyente, pero una figura muy enérgica a mediados del siglo XI, maestre, que realmente impulsó estas ideas de reforma muy importantes en el papado. Eso impactó a toda la iglesia, pero también a todo el mundo cristiano occidental. Y estas eran varias ideas. Como una de las ideas más importantes era la idea de la independencia de la iglesia, la idea de que solo la iglesia tenía el derecho de gobernarse a sí misma. La iglesia tenía el derecho de nombrar a sus propios funcionarios, a sus propios obispos. Las autoridades seculares no debían interferir con eso, pero también, y esto es muy importante, y aquí es donde entra el tema de las cruzadas, esta idea del papel de la aristocracia caballeresca, la élite guerrera que gobernaba Occidente, los reyes, los señores, los duques, los caballeros. Estos hombres eran guerreros y sus tradiciones realmente se remontaban mucho más allá, incluso antes del cristianismo. Quiero decir, sus tradiciones o sus ideas realmente provenían de su antiguo paganismo germánico y todo eso. Pero esta idea del guerrero cristiano estaba cobrando cada vez más importancia, y el papado reformado jugó un papel enorme en eso, porque lo que el papado reformado les decía a estos hombres era: miren, todos somos parte de esto, la cristiandad, y su papel como guerreros, como gobernantes, como defensores, es luchar contra los enemigos de la cristiandad, luchar contra aquellas fuerzas que amenazan al pueblo cristiano y la práctica de la fe cristiana. Los musulmanes son el ejemplo perfecto. ¿Sabes? Los estamos enfrentando en Sicilia, los estamos enfrentando en España. Ahora el emperador bizantino nos pide que lo ayudemos contra ellos en el este y, por cierto, ellos controlan Jerusalén. Jerusalén es, por supuesto, central para la fe cristiana. Durante toda la Edad Media, los cristianos sabían que era Jerusalén, aunque nunca hubieran estado ahí. Entendían que este es el lugar donde Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Así que es muy fácil ver cómo esta nobleza occidental, que se había estado formando con la idea de la Guerra Santa contra los musulmanes en Sicilia y España, pudo entonces entender que eso era relevante en Tierra Santa, este lugar del que todos habían oído hablar. Todos habían crecido con estas historias sobre la vida de Jesús y la importancia de Jerusalén. Bueno, pues la Tierra Santa, los lugares más sagrados de la cristiandad, están ocupados por este pueblo pagano, estas mismas personas contra las que estamos luchando en España e Italia. Tienen que ir y actuar como verdaderos guerreros cristianos. Tienen que ir a luchar contra estas personas allá y recuperar los lugares sagrados arrebatándoselos
Así que creo que podemos ver lo fácilmente que ocurrió esta transición. En ese momento no fue así como, ya sabes, hoy en día a menudo escuchamos, ya sabes, escuchamos, ok, la primera cruzada. Las cruzadas comenzaron cuando el Papa Urbano II lanzó la primera cruzada en 1095. No es así como se habría percibido en ese momento. Esto era, por supuesto, la expedición en sí, el hecho de que el Papa estuviera convocando esta expedición a Tierra Santa. Esto habría tenido sentido para ellos en ese momento. Bien, esto es algo nuevo que nos está pidiendo que hagamos. Pero la gente ya tenía experiencia con la Guerra Santa. Quiero decir, la gente conocía las guerras contra los musulmanes en España, las guerras contra los musulmanes en Sicilia. Así que no habría parecido un concepto radical, es lo que estoy diciendo. Estas ideas ciertamente se estaban desarrollando. ¿Sabes? Y históricamente podemos mirar atrás y ver la tendencia, pero en ese momento habría parecido una transición muy fluida y natural. ¿Sabes? Por supuesto, sí, ya sabes, vamos a luchar por Jerusalén. Vamos a recuperar los lugares sagrados. Entonces, solo para volver a nuestra pregunta original de si las cruzadas comenzaron como una respuesta o reacción a la expansión islámica, creo que podemos decir claramente que sí, porque el mundo islámico, ya sabes, con su gran poder militar y el hecho de que se estaba expandiendo durante la Alta Edad Media, representaba un gran desafío y una gran presión sobre el mundo cristiano occidental. Y una vez que el mundo cristiano occidental maduró, y en cierto modo, algunas de estas sociedades realmente crecieron como resultado de su conflicto con el mundo musulmán, como en España, por ejemplo. Una vez que Occidente cristiano maduró y fue capaz de enfrentarse al Islam. Y de hecho, sabes, regresar y comenzar a recuperar territorio del mundo islámico. Mucho de esto fue resultado del hecho de que hubo una presión increíble sobre Occidente por el éxito del Islam. Y por supuesto estoy hablando del éxito militar y del Islam. ¿Sabes? Hablábamos de esto antes. El hecho de que, ya sabes, el Occidente cristiano latino se formó en este mundo donde florecía el comercio árabe de esclavos, donde podías estar viajando en una peregrinación a Tierra Santa y ver a miles de cristianos cargados en un barco de esclavos, para, ya sabes, y en Italia, ser arrastrados a los mercados de África. Todo esto contribuyó a formar la perspectiva, a moldear esta idea de guerra santa, a formar la idea de que el occidente cristiano necesitaba hacerle frente a esto, ya sabes. El hecho de que en España estaban experimentando estas incursiones anuales, ya sabes, de los musulmanes de Córdoba, donde el norte cristiano de España era devastado y se llevaban a la gente como esclava. Y ya sabes, los cristianos que venían de Francia sabían de esto y este conocimiento se estaba difundiendo. Todo esto ayudó a formar esa ideología. Así que nunca podemos cometer el error de ver al occidente cristiano o al mundo islámico como cosas monolíticas. Como ya sabes, como si todo esto fuera una sola cosa. Por supuesto, dentro de la civilización islámica tenemos muchos reinos, muchas sectas, muchos pueblos. Lo mismo en el occidente cristiano, ya sabes, muchos reinos, muchas divisiones diferentes. Y también había conflictos dentro de estos bloques. Pero la religión era ese factor predominante en el mundo medieval que definía la identidad por encima de todo en la mayoría de los casos. Y así los musulmanes y los cristianos sí se entendían como parte de bloques diferentes. Ya sabes, ya fueras un bereber en España, un musulmán sirio o lo que fueras, entendías que nosotros somos el Islam. Sabes, este es el dominio del Islam. Y los cristianos son algo diferente, son esa otra fuerza contra la que nos enfrentamos. Y los cristianos tenían una comprensión similar. ¿Sabes? Sí, tenían sus diferencias entre ellos, tenían todo tipo de divisiones y cosas así, pero especialmente en el occidente cristiano latino, ya sabes, esa parte del mundo cristiano que formaba parte de la Iglesia romana, ellos se entendían a sí mismos como una entidad. Y, ¿sabes? Cada vez más llegaron a entender el Islam como otra entidad también a la que se enfrentaban. Así que espero que eso haya sido útil. Solo una discusión de por qué ocurrieron las cruzadas. Así que, para recapitular, las cruzadas ocurrieron porque, en primer lugar, el occidente cristiano latino se volvió lo suficientemente rico y poderoso como para empezar a hacer algo como las cruzadas. En segundo lugar, por la ideología y la mayor conciencia de este concepto de guerra santa que está siendo promovido por el papado reformado. Y en tercer lugar, simplemente por esta confrontación con el Islam, que era una realidad cotidiana en muchas áreas, este encuentro con el Islam. Creo que estas tres cosas ayudan mucho a explicar por qué ocurrieron las cruzadas.
Así que ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado el video. Hablaré con ustedes pronto. El imperio está cayendo.